¿Nos podemos despedir del DSM? ¿Es cierto que va a desaparecer uno de los manuales más influyentes en salud mental? Si has visto este debate por redes últimamente y no sabes muy bien qué pensar, quédate porque hay mucha confusión alrededor de este tema. Hola, soy Sheila, soy neuropsicóloga forense y en este vídeo quiero explicar qué está pasando realmente con el DSM. Vamos a aclarar qué es un rumor, qué es realidad y sobre todo qué importancia, qué implicaciones van a tener estos giros para la práctica psicológica. Spoiler, el DSM no va a desaparecer, pero el enfoque que propone el American Psychiatric Association va a cambiar bastante las reglas del juego. A todo esto, perdonar mi pronunciación en inglés. Vamos a empezar por aclarar, supongo que si estás aquí es porque sabes lo que es el DSM, pero para quien no lo sepa, el DSM al final es el manual diagnóstico de trastornos de salud mental que más se utiliza en la práctica tanto clínica como administrativa, forense, en la psicología en general. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que el DSM no es solo un manual técnico para profesionales, es un documento que estructura la investigación, condiciona la práctica clínica, también favorece o desfavorece el acceso a recursos e incluso tiene implicaciones en áreas jurídicas y administrativas. Es decir, que no es neutral. Lo que se defina como un trastorno y cómo se defina al final va a tener muchas implicaciones en la vida de la persona. Y aquí es donde aparece justo uno de los problemas históricos del DSM, ya que una de las críticas más repetidas al DSM es que facilita demasiado el diagnóstico de trastornos psicológicos y esto implica que muchas formas de sufrimiento humano, como el estrés crónico, el duelo, la precariedad, la violencia o la desigualdad, acaban convertidos en etiquetas diagnósticas como si el problema estuviera solo dentro de la persona. Este enfoque, por lo tanto, corre el riesgo de descontextualizar el problema y priorizar la etiqueta por encima del significado. Y esto no es solo una crítica ideológica, ya que al final cómo entendemos el malestar acaba afectándonos en nuestra vida personal y también en la práctica clínica. Y este punto es clave para entender los cambios que se están proponiendo ahora. En enero de 2026, la APA publicó un documento en el que se detalla cómo planea que se debería ir transformando el DSM en las próximas décadas. No habla de eliminarlo, pero sí de reconfigurarlo profundamente. Uno de los cambios más simbólicos va a ser redefinir el nombre del propio manual. Pasar de Diagnostic and Statistic Manual a Diagnostic and Scientific Manual. Y esto no es solo un cambio de palabras. Refleja la intención de ir más allá de un modelo puramente descriptivo e integrar la evidencia de distintos niveles, como el biológico, el psicológico, el social y el contextual. Otro cambio central es que el diagnóstico a futuro no se centre únicamente en la presencia o la ausencia de síntomas. La propuesta es incorporar, de forma sistemática, factores contextuales y ambientales, determinantes sociales de la salud y el impacto funcional y en la calidad de vida. Porque como ya sabemos, o deberíamos saber, estaría bien que todo el mundo pudiera saber, el mismo síntoma no significa lo mismo en diferentes vidas ni en diferentes contextos. La APA también plantea avanzar hacia modelos dimensionales y transdiagnósticos, es decir, menos diagnósticos cerrados y más espectros. No hablar tanto de tienes o no tienes, sino hablar de grados, de prevalencia y de impacto del malestar. Desde la práctica clínica esto abre la puerta a poder llevar los procesos psicológicos fijándonos en los patrones y en el funcionamiento y no tanto en las etiquetas. Y quizá uno de los cambios más interesantes es que se plantea que el DSM deje de ser un documento estático que se revisa cada X años para pasar a ser algo más dinámico que vaya evolucionando a medida que avanza la ciencia, la evidencia científica y las realidades sociales. Al final, nos guste más o menos, este debate no puede separarse de las críticas éticas al DSM. Y es que un estudio reciente publicado en BMJ revisó los conflictos de interés financiero no declarados por parte de los grupos de trabajo del DSM-5-TR, es decir, la última edición que se publicó en 2022, y encontró que una parte significativa había recibido pagos de la industria farmacéutica. Aunque esto no demuestre una relación causal directa, sí que nos lleva a preguntas acerca de la independencia, la transparencia y, por tanto, la validez científica. Y volviendo a los cambios que se vislumbran,
¿Qué implica todo esto para la práctica psicológica? Pues desde la práctica clínica estos cambios no implican abandonar el diagnóstico, pero sí colocarlo en su lugar. El diagnóstico puede seguir siendo útil en ámbitos como el forense, el administrativo o en la comunicación profesional, porque al final eso pues no deja de ser una etiqueta que nos ayuda a resumir y clarificar de forma rápida quizá un caso. Pero dentro de la clínica no debería eclipsar jamás la comprensión del contexto, la historia y los significados personales. Y en este sentido, esta hoja de ruta que plantea la APA sí que nos muestra algo fundamental, y es que reconocen que la salud mental no puede entenderse fuera de las condiciones sociales, relacionales y culturales en las que surge el sufrimiento. Por lo tanto, volviendo a la pregunta inicial, ¿nos podemos despedir del DSM? No exactamente. El DSM va a seguir existiendo, pero seguramente ya no como una autoridad incuestionable, sino como una herramienta más dentro de un contexto clínico más amplio, crítico y contextualizado. Para muchas personas que trabajamos en la psicología, estas propuestas suponen una pequeña luz al final del túnel después de tantos años intentando devolver el protagonismo a la persona, así como a su historia y su contexto. No se trata de negar la utilidad del diagnóstico cuando es necesario, pero sí de evitar que esta etiqueta sustituya la comprensión. Me encantaría saber qué opinas tú sobre este tema y ya sabes, te leo un comentario si te interesa este tema, comparte el vídeo y suscríbete para seguir hablando de una psicología basada en la evidencia científica.